del 1 al 4, y vamos a ver el mensaje, la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto y el templo. Y vamos a leer Hechos 18, del 1 al 4. ¿Ven? Hechos 18, del 1 al 4. Y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Amén. Amén. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender y recordar siempre. Debemos entender nosotros qué es o qué significa ser iglesia. ¿Qué significa ser la iglesia de Jesucristo? ¿Qué significa ser morada del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser templo del Dios vivo? Si nosotros vemos en el credo apostólico, cuando nosotros confesamos, decimos, creo en la Santa Iglesia universal, ¿no? La Santa Iglesia universal. Y si nosotros vemos en el credo constantinopolitano, ahí dice, creo en una sola iglesia santa, inmaculada y universal. Es decir, la iglesia es el reflejo del trono de Dios. La iglesia realmente se conecta con el trono de la gracia. La iglesia realmente es el lugar donde Dios derrama su gracia y su misericordia. No es tanto el lugar, no es tanto el local donde nos reunimos, somos nosotros mismos. Si nosotros mismos tenemos esa seguridad de que yo soy la iglesia, yo soy el templo de Dios, entonces en mí rápidamente se establece el trono de Dios, se establece el reino de Dios, se establece realmente la misión de Emmanuel. Dios Trino está juntamente con nosotros porque ha hecho de mí su morada. Y si Dios ha hecho de mí su morada, ¿eso qué quiere decir? Que no hay diablo ni demonio que tenga contra mi vida. ¿Por qué? Porque en mí está Dios Trino. ¿Quién puede contra Dios Trino? Nadie, nadie. Por eso yo los bendigo para que el día de hoy nosotros podamos tener esa identidad de ser morada, templo del Dios vivo. Morada realmente del Dios donde Dios nos conecta realmente con el trono de la gracia. Si nosotros hemos leído Hechos 18 del 1 al 4, y en la iglesia de Corinto salen personas muy representativas. Sale Pablo, sale Aquila y sale Priscila. Estos eran un matrimonio, Priscila y Aquila eran un matrimonio. Que el apóstol Pablo después le da las gracias a ellos porque ellos expusieron su propia vida por causa del movimiento del evangelismo. Expusieron su propia vida por causa del evangelio. Es decir, Priscila y Aquila lo entregaron todo, completamente todo por causa del ministerio del movimiento del evangelismo. Ahora, cuando nosotros vemos la vida de David, David se centró primero en el templo. Él quiso levantar un templo, pero Dios le dijo, tú no me puedes dedicar templo porque tú eres un hombre de sangre, eres un hombre de guerra, has derramado mucha sangre. Sin embargo, tu hijo, Salomón, él me va a levantar un templo. Él me va a edificar el templo a mi nombre. Ahora, ¿de qué manera David preparó el templo? ¿Cómo preparó el templo? ¿Cómo lo hizo? Él primero levantó el templo en su corazón. Ahí primeramente levantó el templo. Grabó el templo en su corazón. No solamente grabó el templo en su corazón, sino que en su corazón estaba el arca de la alianza, que simboliza la misma presencia de Dios,
Esas dos palabras, estas dos cosas estaban en el corazón de David, el templo y el arca. Por eso cuando David trae el arca, lo puso en una tienda y él dijo, no es justo que yo, siendo hombre, habite en este palacio y el arca habite en una tienda. No es eso, no es justo eso. Entonces, en su corazón dijo, voy a edificar una casa para mi Dios. Voy a edificar una casa para mi Dios donde habite la misma presencia de Dios. Y comenzó a edificar el templo, comenzó a edificar la casa de Dios en base a fe. No una fe de conocimiento, sino una fe viva, una fe que estaba activa. Y ya desde su juventud, desde el momento que David comenzó a tener en su corazón tanto el arca como el templo, él comenzó a preparar al 300% todas las cosas que van a necesitar para edificar el templo a Dios. Este templo, aunque fue un templo espiritual, este templo salvó vidas. ¿Por qué razón? Porque dentro del templo estaban los tres atrios. Estaba el atrio de la oración, el atrio de los niños y el atrio de los gentiles. Es este el templo que estaba en David. Por eso, ¿qué es lo que Dios ha preparado para nosotros? ¿Qué identidad Dios me ha dado? ¿Qué es lo que debe estar sembrado, grabado, enraizado en mi corazón? ¿Qué es aquello que tiene que estar grabado en mi espíritu? ¿Acaso va a ser las cosas de este mundo? Las cosas de este mundo, no estoy diciendo que no sean necesarias, son necesarias las cosas de este mundo, pero no es algo fundamental, no es algo importante para mi vida, para yo tener felicidad por las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo y todos sus placeres un día van a dejar de ser. ¿Y qué es lo que va a permanecer? Las cosas espirituales. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el orden. Primero es lo espiritual y después es lo material. Primero es lo espiritual y después son las cosas físicas. Las cosas físicas siguen cuando nosotros ordenamos nuestro estado espiritual. Por eso, el estado espiritual, hemos dicho en el primer mensaje, hay que prepararlo al 300%. Porque si no lo preparamos al 300%, cualquier cosa nos va a mover. Estamos delante del trono de Dios, estamos dentro de la gracia de Dios, estamos en la misma presencia de Dios. Entonces, Señor, sé tú mi fortaleza, sé tú mi torre, sé tú realmente esa roca fuerte donde yo me pare firme, ni nada ni nadie me haga mover, porque estoy sobre la roca que es Jehová. Hacia él corre el justo y será levantado. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Nosotros somos esa morada del trono de Dios, somos realmente el templo de Dios en este tiempo. Desde la historia de la iglesia fue así. Pablo lo entendió perfectamente. Pablo lo pudo ver realmente correctamente. Él dijo, ¿quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ya mi estado espiritual cambió por completo. ¿Quién me puede separar del amor de Dios? No solamente eso, sino que él dijo, ¿no saben ustedes acaso que son templos de Dios en la cual Dios les anhela celosamente? Dios nos anhela celosamente. Dios quiere que nosotros disfrutemos realmente de esta identidad. Ser la iglesia, pero no cualquier iglesia. Ser la iglesia que Dios quiere. Ser la iglesia que Dios anhela. Ser la iglesia que disfruta realmente de la bendición de Dios Trino. Dios que está juntamente con nosotros. Por eso tenemos que edificar nosotros en este tiempo un templo realmente que salva, no solamente salva vidas, sino que también salva el campo, como lo fue Priscila y Aquila. Un templo realmente que salva el campo, que salva la vida, que salva realmente una generación eterna. Esto fue lo que Priscila y Aquila entendieron. Hechos capítulo 2, versículo 10 dice que habían personas cretenses y romanos.
No se sabe ciertamente si en esta reunión estaba Priscila y Aquila. Algunos comentaristas, algunos teólogos y historiadores dicen que Priscila y Aquila habían estado en esta reunión porque hablan de romanos. Pero algunos dicen que no es cierto. Pero lo cierto es que Priscila y Aquila entendieron lo que sucedió en el aposento alto de Marcos cuando ya descendió el poder del Espíritu Santo. Y 3.000 personas se convirtieron al Señor. Es ese tipo de templo que nosotros tenemos que levantar, que salva vidas y salva también el campo. Luego, hemos leído nosotros Hechos 18, del 1 al 4. Acá sale un equipo. Sale Pablo, sale Priscila y sale Aquila. Nosotros tenemos que orar para que seamos ese equipo de evangelistas, ese equipo de discípulos que no mira mi interés, que no mira realmente mi criterio, sino mira lo que es provechoso para el evangelio, que mira lo que es provechoso para las misiones, que es provechoso para los remanentes. Un equipo realmente que tienen un solo corazón, un equipo que tienen todo el corazón, un equipo que lo da todo para la continuidad del movimiento bíblico del evangelismo, porque el movimiento del evangelismo es un movimiento, no es solamente un estudio, es el movimiento bíblico del evangelismo. Y esto es lo que Priscila y Aquila pudieron entender. Por eso, que cuando se encontraron con Apolos, miren ustedes el capítulo 18, versículos 24 al 29. Habla de un hombre Apolos, pero Apolos solamente estaba o sabía solamente las cosas, el bautismo de Juan. Gracias, hermanita. Apolos solamente conocía y sabía las cosas del bautismo de Juan. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, cuando Priscila y Aquila lo oyeron hablar, lo pusieron aparte y les enseñaron exactamente lo que es el camino del Señor. Les enseñaron exactamente lo que es realmente el Evangelio de la gracia. No es centrado en obras, es centrado únicamente en Cristo. Y a partir de este encuentro, el mensaje de Apolos cambió por completo. Ya no predicaba lo que era el bautismo de Juan, predicaba que Jesús es el Cristo. Su mensaje de Apolos cambió. Ya no estaba centrado en lo que es humanismo, ya no estaba centrado en lo que es el bautismo de Juan, ahora estaba centrado que Jesús realmente es el Cristo y lo demostraba no solamente de palabras, sino que lo demostraba por las Escrituras que Jesús realmente es el Cristo, el Señor de la vida. Entonces, vemos cómo es que este equipo de Priscila, Aquila y Pablo pudieron tener una gran influencia con un solo mensaje. Nosotros siempre escuchamos Jesús es el Cristo, siempre escuchamos el Evangelio, como que parece ya que nuestros oídos ya tuvieron esa sintonía con el Evangelio. Pero hermanos, créanme, cuando una persona que nunca escuchó el Evangelio y cuando escucha por primera vez en su vida, o si lo escucha de manera ordenada y correcta y entiende quién es Jesús en su vida, esa persona recibe tanta gracia que te abraza de agradecimiento. Recibe tanta gracia que encontrar la respuesta eterna a su vida, que todos los problemas han sido ya solucionados y se ha encontrado con una sola respuesta, que Jesús es el Cristo. Realmente lo cambia por completo. En el campo del evangelismo, en el campo de las misiones, hay muchas personas que no conocen realmente a Cristo y si lo conocen, lamentablemente lo conocen de una manera incorrecta. Pero cuando nosotros les enseñamos y le explicamos por medio de las Escrituras quién es Cristo, esa persona se siente completamente agradecido. Y como dice el Señor Jesucristo cuando una mujer pecadora entró y lavó sus pies, y las personas que estaban ahí comenzaron a criticar. Dijeron, si realmente este hombre es un profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. Y Jesús le dice, da una pregunta y dice, habían dos hombres. Había un hombre que debía 100 denarios y otro que debía 50 denarios, pero el Señor les perdonó a todos. ¿Quién se sintió más agradecido? El que debía más, ¿no? El que debía más. Y Señor Jesucristo le dice a Simón, porque era la casa de Simón, dice Simón,
yo entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, pero esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas y ha secado mis pies con su cabello. Y tú ni siquiera has hecho eso. ¿Qué quiere decir eso? Que más amó a que muchos pecados le fueron perdonados. Amén. Por esa razón, las personas cuando reciben Cristo, cuando reciben el Evangelio y se sienten realmente perdonados, su corazón suspira de agradecimiento. Su corazón suspira realmente de emoción. ¿Por qué? Porque estaban envueltos en tantos problemas, pero ahora se han encontrado con una respuesta que es Cristo. Y es esta clase de equipo nosotros tenemos que ser, que salvan vidas y salvan realmente el campo. Hay muchos problemas espirituales, por eso nosotros tenemos que ser esa iglesia que da todo por causa del movimiento del evangelismo, por causa de los remanentes. Amén. Ahora, tenemos que ser nosotros el templo realmente que Dios desea. Ser el templo realmente que Dios desea. No lo que desea el pastor, no lo que desea el líder, sino el templo realmente que Dios desea. ¿Y qué es lo que Dios desea? Dios desea realmente el templo que tenga los 3 atrios. Es muy importante. El templo que levanta la época de fin de semana. Pastor, ¿y esto es bíblico? ¿La época del fin de semana es bíblico? ¿Es algo concreto la época del fin de semana? Sí. Pablo, como acostumbraba, entraba los días de reposo. ¿A dónde entraba? A las sinagogas. Los días de reposo, los días sábados. ¿Y quiénes estaban en la sinagoga? Los días de semana. Estaban los remanentes. Pablo se centró tanto en la época de fin de semana porque ahí estaban los remanentes. Porque en aquellos tiempos también se habían atado corrientes que tergiversaban el momento del evangelio. Por eso es que Pablo dijo, si alguno de nosotros trajere un evangelio que sea diferente, en la cual nosotros hemos predicado, que sea anatema. O sea, en otras palabras, que sea maldito. Ya se había levantado por aquellos tiempos esas herejías. Por eso Pablo se centró en la época de fin de semana. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere un templo, Dios desea un templo donde se levante el movimiento, no cualquier movimiento, sino un movimiento que da sanidad. A esto nosotros llamamos el movimiento de la sanidad santa. ¿Y cómo vamos a dar esta sanidad santa? ¿De qué manera? Únicamente con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a dar una sanidad. Nosotros cuando alabamos, cuando cantamos, cuando damos nuestro signo, cuando damos nuestras alabanzas, nos sentimos bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Quién se siente triste cuando alaba a Dios? Nadie. Todos nos sentimos contentos y alegres, ¿verdad? Pero recuerden que las alabanzas que nosotros hacemos es para Dios, no es para gloriarnos nosotros. ¿Amén? Por medio de las alabanzas nosotros le exaltamos el nombre de Dios. Y Dios nos da su palabra y por medio de su palabra nosotros recibimos la sanidad. Y la palabra sí es para nosotros. Amén. La palabra sí es para nosotros. Y la palabra no es para estar repartiendo. La palabra es primeramente para mí. Porque yo necesito la palabra. Yo necesito a Cristo todos los días de mi vida. Porque si yo no recibo a Cristo, si yo no personalizo a Cristo, siempre voy a estar con las cosas del pasado. Miren, un pastor dijo una vez, Pastor Riu dijo una vez, hagan la prueba ustedes mismos. Aunque, él dijo, aunque no lo recomiendo, pero si no me creen, hagan una prueba. Dejen escuchar el Evangelio una semana para que vean qué es lo que pasa con su vida. Dejen de escuchar el Evangelio una semana. Él dijo, pastor, aunque no lo recomiendo, pero a modo de experimento, experimenten esto. ¿Saben lo que va a suceder? Incredulidad viene a sus vidas. Desánimo viene a su vida. La aflicción, la ansiedad, la depresión, vienen a su vida. La mentira, los problemas mentales vienen a su vida. Por eso él dijo, aunque no lo recomiendo, pero estas cosas vienen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer rápidamente? Sanidad. Señor, sana mi pasado. Señor, sana mi presente. Sana realmente mi futuro. Porque hay un movimiento de problemas espirituales que están afectando en este tiempo. Por eso Dios nos ha dado la identidad de ser moradas del Espíritu Santo. Amén.
Por eso, tenemos que preparar nosotros en este tiempo el templo realmente que quede grabado en la historia. Un templo para la historia. Un templo realmente que marcará la diferencia en medio de la oscuridad. Un templo realmente que tiene una fe viva. Un templo realmente que levanta a los remanentes. Un templo que levanta a los líderes de la iglesia. Un templo realmente que salva el campo y un templo que salva realmente la época. Es ese tipo de templo tenemos que levantar. Es ese tipo de templo tenemos que levantar. Porque si no es este el objetivo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Como siempre he dicho y digo, Dios no está jugando a la iglesia. Dios no está jugando a la vida eterna, no. Dios está serio en estas cosas. Está tan serio que mandó a su hijo a morir por usted y por mí. Entonces, si Dios está serio en estas cosas, nosotros también tenemos que pararnos firmes delante del movimiento del evangelismo y las misiones mundiales, porque sabemos que esto es lo que Dios realmente quiere. Por eso, una conclusión. ¿A qué conclusión vamos a llegar nosotros? Por los remanentes y por causa de los remanentes, vamos a levantar un templo donde se reúnan los discípulos. Un templo donde se reúnan los discípulos. Vamos a preparar un lugar, un templo, donde los discípulos de las 237 naciones y las 5.000 tribus vengan y se sientan como en su propia casa. Nadie dijo amén. Amén. Vamos a preparar un templo, hermanos, donde los discípulos de las 237 naciones y las 5.000 tribus vengan y se sientan en casa. Amén. Esa clase de templo tenemos que levantar. Tenemos que establecer un templo realmente que prepara los ministerios al 300%. ¿A qué me refiero con ministerios? O departamentos. A una iglesia lo llaman departamentos. Hay departamentos de evangelismo, departamento de evangelio, departamento de misiones, departamento de escuela dominical, departamento de remanentes universitarios, departamento de líderes, jóvenes líderes. Tenemos que prepararnos al 300%. Y para esto ya Dios nos ha dado la respuesta de antemano. Nos ha dado un local. ¿Cuánto están orando ustedes por este local que Dios nos ha dado? Tenemos un local precioso. Y ahí realmente estoy seguro que Dios va a levantar las cosas al 300% porque esto es el deseo de Dios. Esto realmente es lo que Dios realmente desea y esto es lo que Dios quiere. Tenemos que levantar un templo que hace realmente un gran avivamiento. ¿Qué tipo de avivamiento hay? Lo que dice Hechos capítulo 8, del 4 al 8. Se levantó un gran avivamiento cuando Felipe les predicó que Jesús es el Cristo. Y cuando ellos recibieron este mensaje realmente, dice que hubo un gran gozo en aquella ciudad. Hubo un gran avivamiento porque el evangelio les fue predicado, porque Cristo fue testificado. Por eso, yo les bendigo, hermanos. Los bendigo para que nosotros seamos esa clase de equipo de líderes. Ese escuadrón secreto que ora día y noche por el movimiento del evangelismo. Estoy tan agradecido realmente yo. Estoy tan agradecido porque, aunque somos pocos en la iglesia, pero somos una iglesia que tiene un escuadrón secreto de oración. De verdad que sí. Este escuadrón secreto de oración se levantan, ¿saben qué hora se levantan remanentes? 5 de la mañana a orar por ustedes y orar por mí. Este escuadrón secreto de oración. Y Dios bendiga este escuadrón secreto de oración. Porque están haciendo lo que Dios quiere. Están haciendo realmente lo que Dios más desea. Levantar la siguiente posteridad. Levantar realmente el movimiento del evangelismo. Y se lo digo, este secreto de oración
me están escuchando también, y hay acá presentes también el Escuadrón Secreto de Oración, todas sus oraciones y todo su tiempo invertido no es en vano. Amén, no es en vano. Aunque pareciera que es en vano, no es en vano. Porque a cualquiera que dé, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, recibirá su recompensa, lo dice Cristo. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos la gracia por tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque nos has llamado como moradas de tu Espíritu Santo. Porque somos el templo del Dios vivo que hará lo que más quieres. Permítanos ser ese templo que hace el movimiento bíblico de tu palabra. Ese templo que se conecta con el trono de la gracia. Ese templo, Padre bueno, que es el campamento del trono de Dios. Donde quiera que vayamos, Señor, que podamos tener la certeza y la confianza que está juntamente con nosotros. Y que no podamos ver, Señor, que no nos veamos nosotros mismos, sino que veamos el pacto que está dentro de nosotros. Que podamos ver, Señor, Dios Trino, que está juntamente con nosotros desde ahora y para siempre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. De esta manera hemos finalizado ya el culto el día de hoy.